cómo poder almacenar, respaldar de una forma íntegra todos estos datos para poderlos conservar por un lado y por el otro, tanto para el almacenamiento como para el transporte de esa información, cómo hacerlo de forma cifrada. Hubo una herramienta que se usó hace muchos años, pero que fue objeto de lo que se conoce como ataque de línea de suministro, parecido a lo que pasó con los beepers en el Medio Oriente, donde alguien se mete en la cadena de suministro y hace una alteración al producto y el que paga el pato al final es el que lo está usando el usuario final, pero el problema se dio fue en un punto de esa cadena. Ese software llamado TrueCrypt fue alterado por personas. Ya está con nosotros Alex Newman con Vida Digital. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido, buen día. Bueno, recuperándome de un resfriado un poquito fuerte y de un viaje. Ahorita acabo de regresar de un interesante evento que quería que lo comentáramos el día de hoy porque yo creo que es muy relevante, sobre todo con lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y fue que la Fundación Friedrich Naumann, con la cual yo he estado colaborando ya por casi 10 años, tuve la oportunidad de ser invitado por ellos. También fue con nosotros Dionisio Guerra. No sé si conoces a Dionisio, es un escritor y también cineasta y es un profesional consumado de varios temas, incluyendo el periodismo tecnológico, y de Nats Guardia de Ponte Geek, que también es alguien que produce mucho y muy buen contenido. Y tuvimos la oportunidad de, bueno, participar junto a varios periodistas de Centroamérica en el cuanto al tema de la seguridad para los periodistas. Y definitivamente es un tema que yo creo que podemos tomar en cuenta por varios motivos. El primero es porque muchas de las cosas que se aplican a los periodistas también se aplican para el público en general, solamente que los periodistas están en una posición un poco más delicada porque no solamente tienen que velar por su propia seguridad, sino también de sus fuentes, de sus colaboradores, de sus medios y demás. Y tú también teniendo, como quien dice, un pie en el área de los medios y un pie en la parte tecnológica, me imagino que también te puedes identificar mucho. Y me gustaría también, por favor, interrúmpeme cuando puedas en cuanto a temas de experiencias y demás, pero no es un tema viejo, por lo menos para mí y para varios de los que estábamos ahí. Una de las cosas que salió a relucir fue el hecho de que muchos de nosotros nos ha tocado tener en algún momento u otro que preocuparnos por ya sea nuestra propia seguridad o la de nuestras fuentes o lo que fuera, porque muy poca gente conoce del tema de los primeros pasos del Internet en Panamá, pero muchas personas tuvimos la oportunidad de alguna forma u otra indirecta de conectarnos a sistemas de mensajería, a sistemas de Internet, a enviar y recibir información en los años 80 durante la dictadura. Y en muchas ocasiones, pues, las autoridades tenían monitoreadas a diferentes personas porque de algún modo u otro tenían la oportunidad de conectarse a través de sistemas que hoy los vemos bastante primitivos, pero en su momento era lo que había, para poder comunicarse con otros panameños en el exilio, para poder brindar información que no se estaba pudiendo comunicar dentro de la República de Panamá. No sé si tú tuviste alguna experiencia en aquel entonces, Guillermo, en ese sentido. Bueno, la verdad es que sí, pero son cosas que yo preferiría en otro Sí, momento. no, Pero no es que sí, brindar detalles. claro, el tema de la seguridad es un poco complicado, ¿no? Sobre todo para los que estamos de este lado del micrófono. Es complicado, siempre es complicado incluso comentarlo. Sí, de hecho, incluso brindar detalles aún años después de los sucesos puede poner a la gente en situaciones Sí, incómodas porque, o incluso por en ejemplo, peligro. en lugares pequeños, incluso yo te puedo dar detalles de cosas que han pasado en otros países y que en mi caso, pues todavía afectan a gente en otros países. Es más, te doy un dato. Yo recuerdo que a Panamá vino alguien, yo lo recibí, venía en secreto a hacer una negociación aquí a Panamá y esa persona iba a terminar en un puesto alto en el gobierno de otro país. Aquí en Panamá una persona que estuvo en la reunión filtró la presencia de este personaje en Panamá
Y en el país donde estuvo, cuando regresó, lo cuestionaron por esa reunión y no pudo asumir el cargo para que ya estaba nominado y le tuvieron que dar un puesto, digamos que secundario. Y es una cosa, hoy yo no te puedo dar todavía los nombres porque todavía son gente que está en la palestra. Eso sucedió hace 15 años, o sea que es un poco complicado a veces cuando uno tiene estas cosas, sobre todo si no está de este lado. Y eso pasa no solamente en el tema político, también en el tema tecnológico. Cosas que tú y yo hemos visto. Recuerdo una vez que imagínate que fue hace tanto tiempo que estamos hablando de un servidor Unix que tenía un problema con ¿te acuerdas los printers esos que tenían antes? Que tenían los cables de COSI. Correcto. Tú no podías poner un periférico adicional a un servidor de esos sin hacerle mantenimiento primero al sistema operativo y luego darle shutdown. Este tipo le dio shutdown porque no quería que la información que estaba allá adentro se perdiera. Tuvimos que traer gente de varias empresas para levantar ese servidor y esa empresa terminó investigada después por el Ministerio Público y la información estaba en ese servidor. Wow. Bueno, sí, yo hoy no te puedo hablar de quién fue. ¿Cómo? Entonces, y mucha gente todavía anda por ahí. Incluso algunos de ellos están trabajando en empresas donde no saben que tienen ese oscuro pasado. Es complicado cuando es tema de seguridad. Bueno, en ese sentido, tuvimos la oportunidad de compartir con Rogelio López de Access Now. Para aquellos que nos están escuchando y que están en los medios o que tienen algún medio o que son personas que están trabajando de algún modo, por ejemplo, en el tema de las protestas el año pasado en contra de la minería y todo lo demás. Access Now, se escribe ACCESSNOW, es una organización que se dedica a apoyar a periodistas, a medios de comunicación, a activistas de todo tamaño, desde personas individuales hasta grandes medios, en el tema de la seguridad digital para que puedan estar más protegidos, tanto la integridad de sus datos como la confidencialidad de sus datos, y han estado trabajando en pro de los derechos humanos, los derechos digitales desde hace mucho tiempo ya. Ellos tienen oficinas en Nueva York, en San José, en Berlín, en Túnez y en Manila. Y están expandiendo pues la forma en que tratan de apoyar a la gente de diferentes maneras. Y a través de esos esfuerzos pues precisamente tuvimos la oportunidad. Ahí había personas de El Salvador, había personas de Honduras, de Guatemala. Y una de las cosas que me sorprendió fue que en países donde uno, estando acá en Panamá, no se entera o no se da cuenta o no está anuente de cómo están las cosas, el clima político y demás, existen medios de comunicación, existen comunicadores que están ya sea bajo investigación o están bajo vigilancia o que son objeto de esfuerzos a nivel de gobierno de efectivamente impedir su labor, ya sea monitoreando sus comunicaciones, ya sea incluso llegando a temas como el robo de equipos y cosas así por el estilo, que uno realmente no se lo espera, ¿no? No es algo que uno está acostumbrado ni ve todos los días, pero sí es un tema para el cual muchas de estas personas tienen que estar preparadas, incluyendo, por ejemplo, identificar las diferentes amenazas, proteger sus datos, proteger la seguridad de sus fuentes, a la hora de enviar información, de recibir información, cómo hacerlo de una manera segura, que se preserve no solamente la confidencialidad, sino la integridad de los datos. Y esto sin mencionar a que muchos de estos periodistas también, como no manejan el tema de tecnología, también son objetos de esas amenazas, estafas y demás que suceden y que afectan al público en general, solamente que las consecuencias cuando es una persona como esta que maneja información delicada puede ser incluso una consecuencia mucho más nefasta. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar de diferentes medios de comunicación, incluyendo, yo no sé si tú has escuchado acerca de la red Tor, T-O-R. Claro que sí, por supuesto. Bueno, una de las cosas que me pareció interesante, la famosa Deep Web, ¿no?
Eso es una de las maneras en que las personas pueden acceder a la Deep Web, pero también sirve para poder comunicarse de forma segura, sobre todo en países donde no existe la misma libertad que de pronto existe en la mayoría de los países. Sí, tú sabes que últimamente los servicios de inteligencia, sobre todo en el Medio Oriente y en Europa, en este momento se están comunicando utilizando utilizando la banda, ¿te acuerdas de las emisoras de onda corta? Correcto. Bueno, lo están haciendo precisamente por el enorme tráfico que está haciéndose a través de Tor. Entonces han ido abandonando Tor. Porque se está utilizando Tor más que todo para países como Venezuela, ¿no? Donde tienen Exacto. problemas de libertad de expresión, Nicaragua, en América Latina, ¿no? Sobre todo. Así es. Aún así también en otros países, pues también se está utilizando esta red precisamente para poder saltar algunos de los controles. Y tuvimos la oportunidad en el seminario de ver en detalle cómo poder utilizar estas herramientas en diferentes dispositivos, al igual que el tema de, por ejemplo, si la comunicación usando Telegram, usando WhatsApp, etcétera, es segura o no es segura. Y sí, es bastante segura. Y bueno, has visto el proyecto Odyssey, ¿no? Una especie de YouTube, pero sin restricciones. No lo llegamos a tocar, pero me parece parte de las herramientas que debemos investigar. De hecho, una de las cosas que estaba conversando también con el equipo de trabajo es ver cómo podemos reproducir esta, este esfuerzo en Panamá a través de diferentes gremios, llámese la Cámara Panameña de Tecnología, la Cámara de Comercio, etcétera, para tratar de buscar a través de llamar a las personas de los medios, a sus diferentes periodistas, etcétera, y de pronto capacitar a personas para que en cada medio haya una persona que tenga los conocimientos para podérselo brindar a sus compañeros y ser también un amplificador de este conocimiento. Cierto es, y esto fue una de las cosas que me pareció delicadas que salió en la discusión, es que hay periodistas y hay periodistas. Lamentablemente, en todos los países existen elementos que están en el periodismo, pero que responden a diferentes intereses de acuerdo a diferentes circunstancias y que siempre se queda la preocupación de que si estamos ayudando a malos elementos a mantener su privacidad y demás, de pronto podemos estar exacerbando parte del problema. Pero yo creo que al final la mayoría de las personas que están en el tema de la comunicación, quiero pensar que son personas con ética, y si la mayoría de las personas las estamos pudiendo ayudar para hacer algo positivo, el efecto neto va a ser positivo, aun cuando se pudiera de pronto ayudar a alguien que no está trabajando con el nivel de ética que debería trabajar. Pero sí, yo creo que es importante eso y también el tema de el poder reaccionar a los diferentes incidentes. No sé si a ustedes les ha pasado que les han robado equipos o que les han robado accesos a la información o lo que fuera. ¿En Radio Ancon ha sucedido alguna vez? No, pero a mí me pasa con cierta regularidad leer mensajes en Google, en Yahoo, de que alguien ha tratado de entrar a algún dispositivo mío. Bla, bla. Eso es casi que diario. Bueno, una de las cosas que vemos, por lo menos yo he visto en varios grupos y demás, es que a muchas personas, por ejemplo, les rompen el vidrio del carro y les roban la laptop, les roban las cámaras, les roban los aparatos con que hacen sus entrevistas y demás. Y uno de los temas que también nosotros vimos en este evento fue cómo poder almacenar, respaldar de una forma íntegra todos estos datos para poderlos conservar por un lado y por el otro, tanto para el almacenamiento como para el transporte de esa información, cómo hacerlo de forma cifrada. Hubo una herramienta que se usó hace muchos años, pero que fue objeto de lo que se conoce como ataque de línea de suministro. Parecido a lo que pasó con los Vipers en el Medio Oriente, donde alguien se mete en la cadena de suministro y hace una alteración al producto y el que paga el pato al final es el que lo está usando el usuario final, pero el problema se dio fue en un punto de esa cadena.
ese software llamado TrueCrypt fue alterado por personas que le metieron una puerta trasera y eso afectó mucho la confianza en ese sistema. Lo que se hizo fue que se creó una versión nueva, más abierta, más supervisada, llamada VeraCrypt, que probablemente, no sé si la habrás escuchado, pero vale la pena buscar la información, que es una herramienta que permite el cifrar los archivos con una funcionalidad muy particular. Tú puedes tener dos contraseñas en tus datos cifrados. Una, que si la das porque te están obligando, te están apuntando algo a la cabeza o lo que fuera, abre una sección del archivo con archivos que a ti no te interesa que se pierdan, y otra contraseña donde están los archivos reales y sin manera de saber cuál es cuál, ni de que existe una o la otra. Cosa que tú puedes tener tus datos cifrados y si alguien te pide una contraseña puedes tener la oportunidad de brindarles la contraseña, abren y no van a encontrar sino lo que tú quieres que encuentren y viceversa. Entonces son diferentes herramientas que tuvimos la oportunidad de ver. Por otro lado también, una de las cosas que me pareció también muy importante del tema fue que vimos que no solamente hay que prepararse para, digamos, evitar todo este tipo de problemas, sino también tomar en cuenta cuáles son las consecuencias de que todo falle. O sea, de que se sepa la información, de que se filtre, de que se conozca las fuentes, etcétera. Porque una de las cosas que vimos que también sucede mucho es que la gente se prepara, cumple todas las mejores prácticas, pero por temas fortuitos las cosas se dan. Entonces, como no tomaron en cuenta la posibilidad de que, digamos, la información se filtrara o lo que fuera, cuando pasa, entonces no saben cómo lidiar con el tema. Entonces ahí también se habló de diferentes formas de poder organizar la información, de organizarse uno, de prepararse, como quien dice, para lo peor y para entender mejor cómo funcionan todas estas cosas. También vimos algunas cosas básicas sobre cómo funciona el Internet, que fue interesante el recordar cómo fuimos pasando de diferentes tecnologías y demás. Y bueno, yo creo que fue un esfuerzo bien importante de parte de la Fundación Friedrich Naumann, para la cual estoy muy agradecido. Aprendimos mucho acerca de evaluar los riesgos, acerca de evaluar a nuestros adversarios o aquellos que nos quieren hacer daño, cómo determinar aquellas partes donde podemos tener alguna carencia para tratar de buscar ese conocimiento tecnológico y de saber que no podemos nunca estar 100% seguros, pero sí podemos analizar esos riesgos y reducirlos. Así que una de las cosas que yo creo que salió de ahí es que vamos a tratar de organizar algo así en Panamá y definitivamente voy a querer contar con la experiencia tuya, así que por ahí te voy a estar llamando para ver cómo podemos organizar algo similar. Y bueno, como no tenemos mucho más tiempo, también decirte, nos vemos la próxima semana, a ver qué invitado tenemos la próxima semana que nos hable de estos temas y demás, porque yo creo que es algo súper importante a la hora de proteger no solamente a aquellos que están dentro de los medios de comunicación, sino que son datos que funcionan para todas las personas en cualquier rubro. Excelente, excelente, mi estimado. Tú sabes que, Alex, el tema es delicado. Yo estaba hablando con otro director de medios el otro día, y me decía que para él ya no es negocio contratar a un periodista que no sepa editar en el celular. Pero también me quedo pensando, bueno, no solamente es un tema de editar, sino también que sepa proteger sus datos, que sepa hacer backup, que sepa cuándo hacerlo. O sea, que tenga claro que esas nuevas herramientas que tienes también tienen que ser protegidas, igual que uno protege su carro, su casa. Mucha gente, pues al final, eso que tú dijiste, ese software que te manda a que la gente encuentre lo que tú quieres, que es una forma de delatar a quien es el que está tratando de hurgar en tu información. Hoy por hoy, lo más valioso que nosotros tenemos es nuestra información, nuestros datos, porque las más grandes compañías del mundo viven de nuestros datos, no del petróleo, no de la extracción de...
Hoy por hoy, Meta y Alphabet tienen mayor valoración en bursátil que Exxon o que cualquiera de estas grandes petroleras, y es por algo. O sea, que cuando ya le das más precio a los datos que al petróleo, te das cuenta de que algo cambió. Entonces nosotros tenemos que cambiar, los que estamos de este lado de la información. Así es. No, y es súper importante lo que tú mencionas, porque nosotros mismos no nos damos cuenta. El panameño en general tiene, por ejemplo, una cultura muy sana, muy positiva de preservar cosas como mi cédula. Yo no te voy a dejar mi cédula, eso es mío, eso es privado, yo lo tengo que mantener, etcétera. Sin embargo, no tenemos ese mismo recelo con nuestros datos digitales. Entonces yo creo que es hora de que aprendamos mejor a manejar esta información, sobre todo aquellos que tienen no solamente su vida, sino la vida de otras personas en sus manos, y eso incluye a aquellos que se dedican al periodismo. Una vez me pasó con alguien que vi con ese tema. Una vez vino alguien y me dice, préstame tu computadora. Yo me le quedé mirando. Se dio cuenta que no me gustó para nada la idea. Y como que me dijo que se molestó, pero es que no sabía cómo explicarle. Es que ya no es como antes, no es una laptop que tú tengas por ahí. Ahí están mis datos. Es como mi celular. No te voy a prestar mi celular. No, porque no tienes nada que hacer ahí, porque ahí están mi información. Yo necesito tener control de quién accede a mis datos. Si yo pierdo ese control, no sé entonces cómo investigar que cuando pasó algo que no tiene nada que ver con algo delictivo, sino tiene que ver algo con lo mismo. Tú prestas tu carro, tú prestas tu casa, tú prestas tu cuenta bancaria, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con tu información. Tu cepillo de dientes. Tu cepillo de dientes, ¿tú lo prestas? Nadie lo presta. Bueno, exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Nos vemos y así que seguimos en contacto. Alex Newman con Vida Digital el día de hoy en la mañana en Compu Radio. Nos vemos el próximo miércoles, Alex. Hasta luego.